¿Qué le quita el sueño a la ministra portavoz, además de la pelea entre la parte socialista y la parte podemita del gobierno? Bueno, en términos de sueño de verdad, llego tan cansada que suelo, y además tengo un sueño reparador, pero es cierto que la inquietud y la preocupación del gobierno en su conjunto, no solo la mía, es atender las dificultades que aún quedan en esta recuperación de la situación económica de nuestro país tras la pandemia, y ahora concretamente estamos muy pendientes de la cuestión energética, como saben, poniendo en marcha nuevas medidas, del coste del precio de la factura eléctrica, y muy pendientes también de todas las cuestiones que hay que atender para aquellos que peor lo están pasando y que hemos tenido contempladas y que tenemos contempladas para dar respuesta en los presupuestos generales del Estado. Ministra, el presidente da por cerrada la minicrisis entre Yolanda Díaz y la ministra Calviño. ¿Y quién se ha llevado el gato al agua de las dos? Bueno, es que no ha habido, quizás llamarlo crisis es llamarlo mucho. Es importante hacer pedagogía, y esta es la primera vez que en el gobierno de España existe un gobierno de coalición, y hay que tomarlo con naturalidad. Yo al menos así me lo tomo, me siento portavoz del gobierno en su conjunto, no de una parte del gobierno. Me siento tan orgullosa de las iniciativas que adopta un ministerio como las que adopta otro, y es cierto que hemos parado un momento a ordenar los trabajos, el método en torno a la reforma laboral, y eso ha implicado pues, que hayamos tenido que puntualizar algunas cuestiones que, como hemos planteado, tienen que ver con el método, y significa que todo el gobierno tiene que participar de la decisión importante, que va a ser una de las leyes más importantes que vamos a afrontar en esta legislatura, que tiene que ver con la modernización de las relaciones laborales para nuestro país, para un nuevo modelo productivo, para una nueva economía que estamos perfilando ahora, para un proceso transformador desde el punto de vista económico y empresarial en nuestro país, donde los trabajadores tienen que estar protegidos y donde los empresarios también tienen que tener la respuesta del Estado para que todo vaya bien y a todos nos vaya bien. ¿Yolanda Díaz baila sola y los ministros de Podemos también? ¿O efectivamente esto es un coro y aquí no hay solistas? Yo me gusta que el gobierno sea un coro sin solistas, y creo que así debe ser. El presidente nos ha otorgado la confianza a todos sus ministros y ministras para que ejerzamos nuestras competencias, pero es lógico que en los distintos departamentos hay habitualmente muchas reuniones de coordinación, y por tanto yo creo que la medalla o el podio es para la ciudadanía española. Cuando pensamos en qué queremos hacer y para qué queremos trabajar y qué medida queremos implementar, no podemos estar pensando en nosotros mismos, sino hay que pensar en la sociedad a la que dirigimos nuestra política, y por tanto a quien queremos poner en el número uno, a quien queremos llevar a la meta del éxito, es a la sociedad española. Es decir, que no hay una pelea entre ministras, entre las dos ministras, en este caso del tema de la reforma. Te digo esto porque se ha publicado, se ha visto. El presidente del gobierno tuvo que hacer ayer un esfuerzo sobrehumano, desde mi punto de vista personalísimo, para hacer una foto de conciliación entre las dos. Dais por cerradas esa crisis, ministra. Sí, el presidente del gobierno, insisto, nos otorga a todos y a todas la confianza, y además ejerce el liderazgo con absoluta responsabilidad, pensando en ese bien común que es la inmensa mayoría de los españoles y españolas a las que dirigimos nuestra política, y nosotros no podemos obviar esa dirección que nos marca el presidente, y que yo además creo que es la acertada. Dos cuestiones. Habéis sacado, ministra, en un tiempo récord los presupuestos generales del Estado. Ha habido una negociación de última hora que se ha resuelto en horas. Lo primero, si garantizarse los presupuestos sin que haya presupuestos alternativos por parte de vuestro socio, ni el PNV ni Esquerra Republicana, supone que acabamos la legislatura. Esto significa que, aunque no hubiera presupuestos en el 23, se pueden prorrogar y os garanticéis la legislatura. Y si estáis trabajando, si el gobierno trabaja con ese escenario. Esto demuestra que el gobierno cumple su palabra. El gobierno dijo que vamos a entregar unos nuevos presupuestos para el próximo año a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados, y lo hicimos en tiempo y en forma. El gobierno dijo que iba a dialogar con el arco parlamentario para sacarlos adelante, y acabamos de pasar un trámite muy importante, que es la posibilidad de su aprobación sin que vayan a prosperar las enmiendas de totalidad, y por tanto el objetivo de estos presupuestos es avanzar en un proyecto de país que estamos liderando en el seno de la Unión, que tiene que ver con la recuperación económica, con proyectar nuestro país al futuro, y que se traduce también en cuestiones muy concretas para los españoles. Yo creo que estos son los presupuestos que dan tranquilidad a los padres cuyos hijos precisan de una beca
para ir a la universidad. Hemos rebasado por primera vez en la historia los 2.000 millones de euros para becas. Son los presupuestos que van a garantizar una mejor formación profesional y, por tanto, una mejor cualificación para acceder a un empleo digno, porque aquí están implementadas buenas medidas ya de la creación de nuevas plazas de formación profesional. Son los presupuestos que van a garantizar el acceso a la vivienda en alquiler a aquellos jóvenes que trabajando no pueden siquiera pagar un alquiler, con ese bono de 250 euros. Son unos presupuestos que van a transformar los pueblos y ciudades de España, implementando los fondos para la transición energética y rehabilitando los edificios con energía renovable. Vamos a ir por partes, ministra, porque te voy a ir preguntando parte de esto, pero hablando del PNV, el PNV ha conseguido el repartirse o que puedan gestionar parte del ingreso mínimo vital. Eso no trocea el ingreso mínimo que se creó precisamente para la inserción autonómica. No, un castellano manchego vale lo que un vasco. Después de estos presupuestos, en este sentido, el ingreso mínimo vital. Primero, si ese ha sido el precio para el PNV, y segunda cuestión, el tema de Esquerra Republicana y de Bildu. ¿Qué dices a aquellos que dicen que estáis negociando con los enemigos de España respecto a HB? Respecto al ingreso mínimo vital, efectivamente es una de las políticas más importantes que se han puesto en marcha en esta legislatura. Ya en los presupuestos generales del pasado año se adecuó esta circunstancia a un régimen especial que existe en nuestro país y que está consagrado en la Constitución, que es el régimen del País Vasco, y por tanto es absolutamente normal que en un ámbito de especialidad recogido en el marco constitucional y estatutario, y por tanto en el bloque de constitucionalidad, le demos cobertura a esa demanda del Gobierno vasco y también del PNV. Y en relación al resto de grupos políticos, yo insisto, lo importante es que el Gobierno tiene claro el objetivo, y el objetivo no tiene que ver con nosotros. El objetivo tiene que ver con España y con los españoles y las españolas. Y el objetivo es que tras la mayor crisis social y económica que ha vivido España desde la Guerra Civil, ahí es nada, hemos conseguido recuperar la economía en indicadores previos a la pandemia. Estamos en una comunidad autónoma que está por delante en la generación de empleo a lo que estábamos en marzo del 20. Hemos conseguido no solo llegar a esa casilla de salida del marzo del 20, sino incluso antes hemos llegado a una tasa de ocupación previa a la crisis del 2008 y de la caída del Lehman Brothers, y por tanto en este momento lo que hace falta es un impulso inversor del Estado con un proyecto claro y transformador que garantice empleos de calidad, que dé oportunidades, que sostenga a un sistema social y de protección que es el que nos ha permitido sobrevivir a la pandemia, que permanezca y que se sigan cuidando el sistema sanitario en las comunidades autónomas, que se proteja a las personas más vulnerables, que se atienda a los autónomos y pequeñas y medianas empresas de este país. De esto es de lo que estamos hablando, del para qué, no del con quién. ¿Miente Otegi cuando dice que va a haber presupuestos a cambio de liberación? Absolutamente, entre otras cosas, porque el único criterio que rige en materia penitenciaria en la gestión del gobierno es la ley. La ley que afortunadamente hoy es la ley penitenciaria, que en otros casos tuvo que ser la ley antiterrorista. Pero hemos celebrado recientemente que hace 10 años que ETA dejó de matar, fue un éxito de la democracia, un éxito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y por tanto hoy afortunadamente el escenario es mucho mejor, pero con esto soy rotunda. Insisto, decir lo contrario sería decir que jueces de instituciones penitenciarias, que empleados públicos que estarían alterando las normas y no cumpliendo con la ley. Y eso no se puede sostener bajo ningún concepto. ¿El PIB creció? ¿Hay nubarrones en nuestra economía o el gobierno contaba con estos datos? Pues pandemia, ¿no? Todavía no lo hemos superado. Bueno, entra dentro de vuestros... Ciertamente, algunos datos están matizados respecto a la previsión de gobierno. Todos los indicadores siguen mostrando a nuestro país como un país en crecimiento, liderando el crecimiento en la Unión Europea. Celebraba un dato importante para nosotros, que es esa tasa de ocupación previa a los niveles del año 2008. ¿Esto significa satisfacción y fuegos artificiales? No. Significa que es un impulso para seguir trabajando en la línea de la recuperación. ¿Que es inédito lo que hemos vivido hasta ahora? Por supuesto, la parte de la pandemia y también circunstancias sobrevenidas de la pandemia, como la ausencia de materiales básicos, problemas de suministro e incluso energéticos. Por tanto, todo lo que nos ha tocado vivir y gestionar a este gobierno es inédito.
pero nos sentimos acompañados por la inmensa mayoría de los españoles y españolas que quieren que esto salga bien. Estamos poniendo todo nuestro empeño y dedicación, lo estamos haciendo además no solo, sino de la mano también de las instituciones europeas y tenemos mucha confianza en el futuro de nuestro país. Se puede hacer una reforma laboral en margen de la COE y si va a haber derogación o como dijo el presidente del gobierno, que esto hay que matizarlo porque él no habló de derogación nunca, simplemente se va a hacer una reforma, porque claro, no es lo mismo derogar que reformar. Sí, ¿se puede hacer una reforma laboral sin la COE? Sí, sin la COE, sin los sindicatos y sin ningún otro partido que no fuera el gobierno. La hizo Rajoy en el año 2012. ¿Se debe hacer una reforma sin contar con el diálogo social? Creemos que no. Y por eso este gobierno quiere que la reforma laboral que queremos promover para nuestro país, que ha de ser no solo una contrarreforma, sino unas nuevas relaciones laborales que vengan a liderar ese nuevo modelo productivo, económico y empresarial que queremos que se dé en nuestro país, con una reindustrialización de un modo más sostenible, que genere más y mejores empleos, ha de hacerse con un nuevo marco de relaciones laborales y es lo que estamos propiciando. Y entendemos que para que se dé esa circunstancia es necesario que el Gobierno esté incluso mejor coordinado, que es lo que hemos trabajado en estas semanas, que se amplíe todo el diálogo social, que se apure hasta el último instante todo el diálogo social y en cualquier caso hay un compromiso que es del presidente del gobierno en su discurso de investidura y por tanto un compromiso de investidura del presidente que se ratificó también en el acuerdo de coalición y recientemente en la Unión Europea, que tiene un plazo marcado que es diciembre de este año y que nosotros, como decía al principio de la entrevista, somos un gobierno que cumple, queremos cumplir con nuestro compromiso, vamos a apurar al máximo porque creemos que será lo mejor para España que sea una reforma consensuada con empresarios y con sindicatos. Pero es cierto que el momento es distinto que estamos viviendo ahora y que el diálogo social siempre podría mejorar incluso en los proyectos del gobierno y nosotros queremos apurarlo. Afortunadamente somos un partido, el partido que más se parece a España en todo. También en que en nuestra organización tenemos representación en las comunidades autónomas y, por cierto, con mucho liderazgo también, no solo dentro en la institución, en el partido, sino también fuera en las instituciones y, por tanto, en el ámbito social. Y claro que tienen poder los presidentes autonómicos y aquellos que lo son secretarios generales porque representan no solo a nuestra organización en ese territorio, sino que también están ejerciendo un liderazgo desde las administraciones que están gobernando en absoluta lealtad y colaboración con España, como no puede ser de otra manera. En tiempos de guerra, que tú eras jovencísima, estarías en la juventud, como has dicho hoy, se decía que quien se movía en el suelo salía en la foto. Ahora, en tiempos de Sánchez, no le tiembla el pulso en prescindir de los más cercanos. ¿Habéis puesto las barbas a remojar todos los ministros, viendo cómo ha salido Ábalos o cómo ha salido Carmen Calvo? En fin, dicen que es un killer. ¿Es así? No, en absoluto. Además, yo creo que es importante ver el contexto en el que todos los compañeros que han pasado por el Consejo de Ministros han tenido que trabajar en situaciones de absoluta dificultad, donde los meses no eran meses sino años, donde las semanas no eran semanas sino meses y los días semanas, ¿no? Han sido momentos muy intensos donde todos los compañeros y compañeras que han pasado por ahí han dado lo mejor de sí mismos. Es verdad que ahora estamos en otra etapa, el presidente está en su potestad, como todos los presidentes han hecho siempre, en renovar sus equipos. Él quiso un nuevo equipo para gestionar ahora la recuperación con la perspectiva de lo que había ocurrido y yo creo que todos nos debemos a nuestro país, sabiendo que el presidente es quien pone en nosotros la confianza, pero la pone no para que respondamos ante él, sino para que respondamos ante España y es lo que todos hacemos en nuestra responsabilidad. No es un killer, pero sí que... Es un orgullo estar en el gobierno de España y creo que lo habrá sido también para todos los que han pasado por allí. Ya, o sea que las leyendas negras que hay sobre Ábalos son inciertas, ministra. Te lo es que yo no las he leído, esas novelas, Vale, o esas leyendas. Te lo voy a dejar así, que queda mejor, ¿no? Supongo que sí has lamentado la salida de Carmen Calvo, una feminista de primer nivel, que bueno, que ha tenido un papel importantísimo en el gobierno, como sabes, ¿no? Sí, ¿no? Y además Carmen sigue siendo un extraordinario referente en nuestro partido, lo demostró en el pasado congreso y una persona con la que siempre vamos a contar y que comprende perfectamente estas decisiones que tiene que adoptar el presidente. Finalmente, ministra, va a haber el talón de Aquiles del presidente del gobierno puede ser el recibo de la luz.
esto y quién tiene la culpa, son las eléctricas que ahora dicen que no, en fin, el recibo de la luz puede ser un talón de Aquiles de este gobierno si no se controla. Decía, estoy muy quijotesca hoy, decía, decía Don Quijote que no se puede, algo así, ¿no? Que no se puede parar el viento, pero se pueden hacer molinos. Y este gobierno ha demostrado que sabe luchar contra la adversidad. En el caso de la política energética tenemos claro el horizonte. Y el horizonte es ir a un modelo mucho más sostenible. Comenzamos tomando decisiones, revirtiendo políticas que nos parecían que eran políticas contra el tiempo que nos ha tocado vivir, como aquel impuesto al sol, quiero recordarlo, y planificando en nuestro país todo un desarrollo en base a energía verde y sostenible para garantizar nuestro suministro e intentar ir a una soberanía también en el ámbito energético, sabiendo la complejidad y la complicación que tienen los mercados internacionales de la energía y de los suministros. Por tanto, el Gobierno tiene claro el horizonte, pero en este camino al horizonte nos han surgido algunos inconvenientes que además estamos también enfrentando y estamos dando respuesta para que esto no tenga consecuencias en la vida de las familias españolas. Tomamos decisiones que tienen que ver con la reducción de los impuestos, del impuesto del IVA, del impuesto sobre la energía, que están también teniendo una repercusión en las cuentas públicas, porque cuando disminuimos impuestos asumimos eso con el presupuesto de todos, por tanto con el dinero de todos, también con nuestros impuestos, y ahora hemos seguido, en esta última semana se han seguido tomando decisiones y no serán las últimas, porque es un mercado complejo que depende de variantes internacionales y lo que hemos logrado también, y esto me parece importante a destacar, es llevar este mensaje a la Unión Europea porque parte del éxito de la gestión de la pandemia, del proceso de vacunación, ha tenido que ver con una respuesta conjunta de Europa y creemos que la cuestión de la energía merece también de esa respuesta conjuntas. En cualquier caso, existe un compromiso del presidente que se podrá chequear a final de año, es que cuando finalice este año y vayamos a la factura que pagamos cada uno por nuestro consumo en nuestras casas, por nuestro consumo eléctrico, veremos que será similar a lo que hubiéramos pagado en el año 2018. De hecho, en algunos hogares puede estar ocurriendo, dependiendo del tipo de facturación, que haya el mismo coste o incluso algo menor con la caída de los impuestos de lo que venía. O sea, que no va a ser el talón de Aquiles del presidente del gobierno. Es una dificultad que, como otras que hemos vivido, estamos en disposición de afrontar y de dar una respuesta contundente, sabiendo, insisto, que es una cuestión que no depende solo de las decisiones del gobierno, que no depende solo de España, sino que es algo mucho más complejo, que es un mercado internacional. Yo no sé, corrígeme, pero ¿va a haber plan de choque para la confiscación de 2.600 millones a las eléctricas al final o no? Se calculó en eso, que iba a haber un plan de choque para, en fin, confiscar, es una forma de hablar, claro, de 2.600 millones bueno, a las aquí lo que eléctricas. ya digo que el asunto es complejo, incluso para aquellos que tienen un mayor conocimiento técnico, pero para los que puedan leer o ver esta entrevista, les diría que lo único que pide el Gobierno de España a las empresas energéticas de nuestro país es que una parte de sus beneficios revierta a la sociedad española. Podría ser una política social, ¿no? O sea, que no se trata de confiscar, sino que de una parte de sus beneficios revierta, me estás diciendo, ¿verdad? Sí, porque creo que hay que ser socialmente responsable con el entorno. Son empresas estratégicas de nuestro país que además queremos que sigan invirtiendo aquí, que sigan teniendo proyectos aquí. Las vamos a ayudar, les vamos a acompañar como hemos estado haciendo hasta ahora. Por ejemplo, en el desarrollo de los fondos europeos, muchos de estos proyectos tendrían cabida para estas grandes empresas, como lo van a tener para pequeñas y medianas empresas y para autónomos, pero creo que esa responsabilidad social corporativa de los que más tienen con la sociedad española es algo que es loable, que lo haya pedido el Gobierno de España y que además estén dispuestas a hacerlo. Todas las encuestas, menos las de Tezanos, ministra, dan la posibilidad de que haya un cambio en los próximos, dentro de 2 años, en el que PP y Vox puedan sumar y formar gobierno. Da igual Vox que Podemos, es decir, aquellos que dicen que un gobierno de coalición del PSOE con Podemos sería igual que uno del PP con Vox, o tú ves matices y diferencias, ¿y qué te parece esa posibilidad? O de aquí al 23 queda una enormidad. Y, sin duda, nos han pasado tantas cosas en 2 años que claramente nosotros somos un gobierno que está dispuesto a hacer una transformación completa
de nuestro país, un gobierno que gobierna para la mayoría. Somos un gobierno liderado por un partido con experiencia de gobierno y de gestión de otras transformaciones de este país. Somos un gobierno que está tomando decisiones para la mayoría. Estamos tan entregados a esta cuestión, a ver cómo podemos ayudar a la juventud española a sobrepasar esta crisis, a cómo podemos construir un mercado laboral que les dé oportunidades y que les permita unos salarios dignos, a que puedan acceder a una vivienda, a transformar esos edificios que se han quedado antiguos en el centro de las ciudades y que pueden ser ahora reconstruidos, rehabilitados y con oportunidad para llenarse de familias jóvenes, que sinceramente no hay tiempo de la lectura de las encuestas, y la mejor encuesta, el mejor termómetro estará puesto en las urnas, donde nosotros trabajaremos cada día para no solo recuperar la confianza de la ciudadanía que nos votó entonces, sino, si es posible, ampliarla. ¿Podemos blanquear a Vox, ministra? Es decir, el que tengáis a Podemos en el gobierno no blanquea el que el PP en su día pueda decir, ¿vale? Ellos han tenido a la extrema izquierda y nosotros a la extrema derecha. Yo creo que tengo tanto que explicar de mi formación política y del Gobierno de España que no voy a detenerme a hablar de otras formaciones políticas, algunas con las que compartimos gobierno y otras que distan enormemente de mi planteamiento ideológico y del modelo de país que yo defiendo. Pero vamos, que no ves a Casado presidente del gobierno, sino que va a tener mucho que esperar si quiere serlo. Se le va a hacer larga la legislatura, se le va a hacer larga. O sea, de hecho, no que sé vaya acostumbrándose a una travesía del desierto larga, ¿no? De hecho, creo que está teniendo algunos problemas entre los suyos, ¿no? No sé si le dejarán a él llegar en su partido a las próximas elecciones. Renovación del Consejo General del Poder Judicial. Habéis conseguido llegar a un acuerdo PP-PSOE, en otros órganos, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. Después de Marchena ya no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. ¿Te he dicho Marchena? Sí. Sí, que era el hombre de consenso. ¿Tenéis otro Marchena preparado en la recámara o no hay posibilidades de momento? Seguimos manteniendo una reivindicación que parece lógica y que incluso es una demanda constitucional, que efectivamente tenemos que renovar este órgano, que es el órgano de gobierno de los jueces. Es cierto que acabamos de lograr un acuerdo y yo confío en que en este golpe de hombre de Estado que le entró al señor Casado en los últimos días, pues volvamos a recuperar esas conversaciones. Y lo digo... O sea, que le ha dado un ataque de hombre de Estado, ministra. y lo digo de verdad porque lo creo, que para España es importante tener un gobierno con un horizonte claro, como un partido de la oposición que espera o que desea gobernar este país, que sepa que en algunos momentos hay que estar del lado del gobierno o hay que estar acordando para lograr decisiones importantes en beneficio de España. O sea, que no y esto el Partido Popular hasta ahora no lo venía haciendo. Ojalá, insisto, que el señor Casado recupere lo que ha sido siempre el Partido Popular para España, que es un partido alternativa de gobierno, y yo espero que den respuesta a esta situación que, como digo, es una demanda constitucional. Si Puigdemont pone un pie en España, ministra, ¿va a ser detenido y puesto a disposición de la justicia? A Puigdemont no lo detienen el gobierno, lo tendrían que detener los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las disposiciones judiciales. Y yo creo tanto en la seguridad de nuestro país, en los cuerpos y fuerzas de seguridad, como en los jueces y fiscales. ¿Para cuándo la mesa de diálogo? Los independentistas se están poniendo nerviosos. Algunos dicen que los estáis tomando el pelo. Pero ¿cuándo? ¿Va a haber pronto? ¿Y qué esperas de esa mesa si es que es en el corto plazo? ¿Vale? Pues en relación a la cuestión de Cataluña, yo creo que algo importante que ha recuperado este gobierno y que se había roto también en el pasado es las relaciones institucionales entre administraciones distintas. El Gobierno de España tiene que relacionarse con la administración que gestiona los intereses de los ciudadanos españoles, la Generalitat, como se tiene que entender con la Junta de Castilla-La Mancha o con la Junta de Extremadura. Y por tanto creo que el recuperar esos lazos de entendimiento, de conversación y de diálogo son positivos. Y que además son valorados y demandados por la inmensa mayoría de los catalanes, como hemos visto también recientemente en algún estudio de opinión que ha profundizado sobre esta cuestión y que yo creo que eran necesarios incluso para recuperar los afectos sociales y personales entre catalanes. Ahora bien, esto pues tiene su tiempo. Nosotros nos comprometimos a que iríamos avanzando según se vayan produciendo acuerdos, los equipos trabajan técnicamente, pero no hay ningún sosiego ni desasosiego
lo importante es la recuperación del diálogo y la normalización de las relaciones institucionales. Eso será bueno para los catalanes. Estamos en un momento importante, el de los presupuestos, donde el Gobierno de España mira a Cataluña como al resto de España con esa perspectiva de transformación y modernización. ¿Un escenario de un nuevo referéndum no le contempláis, ministra? En ningún caso, el Gobierno. Creo que primero tendríamos que saber sobre qué preguntar, y antes que preguntar a la ciudadanía, los responsables públicos y los representantes institucionales tenemos que ejercer nuestra tarea, y en este caso, en el ejercicio de nuestra tarea está el lograr acuerdos, el lograr respuestas que estén dentro del marco que hoy es sostenible, que es la ley y la Constitución.